Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche, soy Ernesto Rivera. La situación de la pandemia en Nicaragua causa enorme preocupación en Costa Rica. Preocupación sana y desinteresada por una comunidad hermana y con una larguísima tradición de vínculos familiares, culturales, históricos y económicos con Costa Rica. Y preocupación por una comunidad que es nuestro vecino en la frontera norte a lo largo de más de 300 kilómetros. Esta noche voy a conversar con dos médicos nicaragüenses que están viviendo la pandemia en Nicaragua. Ellos están en este momento en Managua, la infectóloga María Mercedes Somarriba y el epidemiólogo Leonel Argüello Irigoyen, dos médicos que integran el Comité Científico Interdisciplinario, un grupo de científicos y profesionales de la sociedad civil nicaragüense que busca brindar recomendaciones basadas en evidencia científica. La doctora Somarribas fue entrenada en control y prevención de infecciones en el St. Jude Research Children's Hospital de Memphis, en Estados Unidos, y fue durante 22 años infectóloga del Hospital de Niños Manuel de Jesús Rivera, en Nicaragua. El doctor Leonel Argüello es epidemiólogo formado en Guadalajara y presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina. A ambos, muchas gracias por su tiempo, buenas noches y bienvenidos al set de Costa Rica Noticias. Doctor Argüello, la comunidad internacional tiene muchas dudas sobre la veracidad de los datos pandémicos que maneja el gobierno de Nicaragua. ¿Tiene la Sociedad Nicaragüense de Medicina información de cómo se genera esa información? ¿Cuál es la solidez científica de esos datos? Buenas noches. Los datos reales en Nicaragua son bien difíciles de conocerlos. Yo te diría que tenemos tres tipos de información. La información oficial, que supuestamente se basa en los exámenes PCR, que es para identificar la existencia del virus, la cual única y exclusivamente la puede hacer el Ministerio de Salud. Y ellos nos presentan una información de personas enfermas y de fallecidas en un comunicado que no es muy claro de entender. Inclusive a mí me cuesta entenderle, no le entiendo. Bueno, en segundo lugar, estos datos que presenta el gobierno, para ponerlo a los televidentes más sencillo, es como que fuera un centímetro de problema. El observatorio de la sociedad civil del COVID-19 te presenta, de hecho, 22 veces más fallecidos y hasta 3 o 4 veces más casos. O sea, en vez de ser un centímetro, te presenta 5 centímetros. Pero la realidad, que siempre es más fuerte que la imaginación, se saldría prácticamente de la pantalla que están observando ustedes ahorita. Porque es raro una familia nicaragüense que no haya tenido a alguien que se ha infectado por el COVID-19, alguien que se haya complicado o alguien que esté ya fallecido. Entonces, en la práctica, la epidemia la estamos viviendo en tiempo real, cada uno de las familias de los diferentes municipios del país, incluyendo en zona rural. La otra información que hay es del Imperial College of London, que te dice Nicaragua a partir de hoy va a tener 29,000 casos diarios. Ustedes saben que nosotros tenemos menos del 0.03% del total de casos de Centroamérica, pues de la región. Y el número de fallecidos de la región andan alrededor de como de 1.500 más o menos fallecidos en la región centroamericana, incluyendo Belice y República Dominicana. Posiblemente Nicaragua ya pasó hace rato esa cifra de fallecidos, porque vos lo notás, o sea, lo ves en la gente que entierran, aunque no tengamos un expediente que diga el diagnóstico COVID-19, aunque no tengamos un certificado de infunción que diga presuntivo o sospechoso de COVID-19, en la práctica, sí, vos lo ves en los diferentes lugares, con las diferentes familias, y lo más triste de todo
es que hay población que no está señalando que sus familiares tienen COVID por temor de ir a los hospitales, sobre todo porque al comienzo, sobre todo, había problemas de que no te daban información, sigue habiendo el problema de que no te dan información, entonces metes a tu pariente al hospital y no sabes absolutamente nada. Entonces la gente es sencilla, es clara, la gente que es muy inteligente dice, yo prefiero mejor, me quedo con mi papá aquí en la casa, ¿verdad? Que meterlo en un hospital donde no voy a tener absolutamente nada de información. Y entonces hay su registro también de esos fallecidos y un alto riesgo de contagio, porque inclusive algunos de ellos se hacen venas, ¿verdad? Para tratar de disimular por el temor a ser, digamos, discriminado o por el temor de ser fiscalizado. Entonces tenemos, como te decía, 3 tipos de información. La información real es la más importante y el Imperial College of London está planteando que vamos a tener nosotros ya a partir de mañana 29.000 casos diarios y alrededor de 1.333 fallecidos diarios. Nuestros hospitales obviamente están como están todos los hospitales en los países del mundo, de los diferentes países del mundo que no tomaron las medidas que deberían haberse tomado desde el inicio. Vale señalar que desde diciembre estamos hablando de la importancia de tener una campaña de prevención y el Comité Científico Multidisciplinario intensamente lo está diciendo de hace más de 3 meses. Doctor Argüello, me deja completamente en shock. 1.300, la posibilidad de que en Nicaragua fallezcan por COVID-19 1.300 personas cada día y que la cantidad de muertos actual que usted estima es de 9.000, es sinceramente devastador, un escenario completamente devastador. Doctora Somarribas, como infectóloga, ¿en qué etapa de la pandemia está hoy Nicaragua? ¿Es evidente ya para usted como científica que tienen contagio comunitario? Don Ernesto, es evidente que tenemos prácticamente la enfermedad a nivel comunitario. Eso lo vemos por todos lados, lo vemos en las redes sociales, porque aquí una de las principales información que nosotros tenemos son las redes sociales, como en todo el mundo, y vemos por todos lados los fallecidos, por ejemplo, cuando los llevan al cementerio, vemos las personas que están enfermas, vemos imágenes de los hospitales, tenemos conocidos, entonces definitivamente que está en este momento la transmisión comunitaria y prácticamente nosotros hemos venido hablando de esta transmisión comunitaria desde hace más de 2 o 3 semanas realmente. Hemos pensado que está por los casos que van apareciendo. Doctor Argüello, la gente en Nicaragua se autoconvoca para hacer cuarentena. ¿Cuán efectivo ha sido esto? Porque tienen que luchar contra muchas noticias falsas e incluso contra instrucciones desde el gobierno que incitan a la gente a congregarse y a salir sin protección. Efectivamente, el Comité Científico Multidisciplinario ha planteado en su último comunicado, el 7º comunicado, porque nosotros tenemos como misión alertar y educar a la población en base al conocimiento científico. Aquí en Nicaragua hay gente muy bien formada y tenemos, digamos, suficiente bagaje profesional como para poder resolver este problema. Sin embargo, eso no se ha tomado en cuenta, a pesar de que el Comité Multidisciplinario se ha puesto a la orden tanto del gobierno como de la sociedad civil. Nosotros, en este último comunicado, hicimos un planteamiento porque estábamos muy preocupados por la automedicación. Estamos observando, por información de colegas en el sector público y en el sector privado, que los pacientes están llegando más complicados a las urgencias hospitalarias. No porque el virus sea más agresivo, sino simple y sencillamente porque la gente se está automedicando. Y entonces hay muchísima gente en las redes sociales que está vendiéndole ilusiones a la gente porque todos queremos tener la vacuna ya, todos queremos tener el tratamiento preventivo para que no me dé ni a mí ni a mi familia, y todos queremos curarnos en caso de que no tenga. Lamentablemente no hay vacuna, no hay tratamiento preventivo, ni hay tratamiento curativo hasta la fecha, ni de medicina occidental o química, ni de plantas medicinales o medicina naturista. Entonces estos vendedores de ilusiones, inclusive hay también vendedores de ilusiones centroamericanos, ¿verdad?, han hecho que mucha gente comience a estar automedicándose y esté el concepto de que la medicina natural
no te hace daño, y por supuesto que hace daño. Son drogas igual que cualquier otra en la cual vos tenés que poner el balance de cuál es el beneficio y qué daño puede causar, y eso lo tiene que decidir un profesional médico. Entonces estamos sumamente preocupados por eso, pues, y tratando de educar a la gente. Pues aquí no tenemos, aquí cualquiera puede comprar lo que quiera en la farmacia, no hay un control en las farmacias excepto para psicotrópicos o para medicamentos específicos que te tranquilizan. Básicamente ese es el tipo de control, el resto no hay control, la gente puede comprar, entonces que han estado tomando una gran cantidad de antibióticos, porque bueno, han recetado, toda esta gente que está en las redes sociales han dado recetas de cocina, y la receta de cocina no es para un paciente. Mucha gente nos ha metido presión al Comité Científico Multidisciplinario para que nosotros demos recetas, y nosotros lo decimos, nosotros no podemos dar recetas, porque nos tenemos que basar no en la experiencia personal, no en lo que yo crea, en lo que yo piensa, en lo que a mí me parece, en lo que sea lógico. No, lo que dice la evidencia científica, que es totalmente diferente. Y entonces se ha tomado, digamos, como una receta, y si alguien viene y toma un medicamento que funcionó bien, inmediatamente lo pone en redes sociales, pensando, por supuesto, no creo que sea por maldad, pensando que eso va a favorecer a alguien más, y se le olvida que una gripe, si no se complica, en una semana se cura sola, ¿verdad? No requerís de tratamientos específicos. Así es, el tema de la importancia en esta crisis sanitaria del criterio científico, de tomar decisiones utilizando como base un criterio informado, documentado, probado. Doctora Somarribas, las agencias de noticias han dado cuenta de entierros nocturnos en Nicaragua, entierros muy veloces y con actas de defunción muy genéricas. Bueno, el doctor antes nos hablaba de cuántos enfermos puede tener hoy Nicaragua y cuántos muertos. Este tipo de entierros la calificación el disfraz de la causa de la muerte, ¿cuán frecuente es ahora en Nicaragua en la epidemia COVID? Bueno, a nosotros nos ha llamado la atención de que estos entierros express, así le ha llamado la comunidad nicaragüense, porque son rápidos por las noches o en las madrugadas, vemos de que el personal que hace este trabajo tiene el equipo protector completo, o sea, que son personas que están entrenadas. Y este tipo de equipo protector es el que se está usando y el que ha orientado la Organización Panamericana de la Salud para el COVID-19. Eso es prácticamente claro. El diagnóstico de fallecido, cuando el paciente es egresado fallecido, en general ha sido neumonía atípica. En los hospitales los médicos no pueden dar el diagnóstico de COVID-19. Es hasta el día de hoy y no comprendemos por qué se ha tomado esta decisión en Nicaragua. O también otra forma de poner el diagnóstico como causa básica de fallecido es insuficiencia respiratoria o trombosis pulmonar. De tal manera de que COVID-19 prácticamente no aparece en los expedientes. Y los médicos que saben clínicamente que es COVID-19 y que el manejo se hace como COVID-19, ellos no pueden escribir en ningún momento este diagnóstico. Y lo digo porque nosotros conversamos con colegas que están en las instituciones públicas y los colegas cuentan, los colegas informan. Claro, no puede aparecer nombre, no puede aparecer nada, ninguna identificación de los médicos, porque eso podría causarle el despido inmediatamente, a como ha pasado con más de 12 médicos han sido despedidos en esta última semana, en los últimos 3 días, porque no están de acuerdo con el proceder del gobierno de Nicaragua frente a lo que es el COVID-19. De tal manera de que en este momento nos encontramos en una situación muy difícil en diferentes frentes, por decirlo así. Los médicos están pasando una situación muy difícil. Uno, por eso que estábamos hablando, que no tienen la libertad de poner el diagnóstico de COVID-19. Dos, porque no hubo una preparación
frente al COVID-19. No hubo una preparación para la prevención del COVID-19 para los trabajadores de la salud. Eso tiene que haber sido un entrenamiento antes de, porque nosotros en América Latina tuvimos la gran ventaja de prepararnos. Nosotros tuvimos un tiempo de oro en América Latina para poder recibir esta pandemia. Por otro lado, los médicos tampoco han recibido el equipo protector completo. Comenzaron a trabajar sin equipo protector. Yo en este momento no sé si los están abasteciendo, no lo sé, pero sí sé que anteriormente la comunidad nicaragüense, la sociedad civil, estuvo abasteciendo de mascarillas, del equipo protector para evitar. De tal manera de que para los médicos ha sido muy difícil esta pandemia. Y si el médico habla, entonces inmediatamente es despedido, habla pues en contra de las medidas de que no ha tomado el gobierno, no ha seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Solamente lo que yo he visto que ha seguido los lineamientos con toda la sinceridad son estas personas que llevan a los cadáveres, que van todos vestidos de blanco, con mascarilla, tal cual debe de andar. Eso sí lo hemos visto públicamente. Es una pena lo que estoy diciendo, pero es una realidad que estamos viviendo el gremio médico nicaragüense. Eso por un lado. Por otro lado, la población prácticamente ha estado recibiendo información de lo que es el COVID-19 en cuanto a prevención de diferentes grupos que somos independientes, grupos profesionales independientes. Está recibiendo de un grupo médico organizado de hace rato que es independiente, también recibe orientaciones de las sociedades médicas y también recibe orientaciones del Comité Científico Multidisciplinario que representamos en este momento, el día de hoy, el doctor Argüello y mi persona. Quiero decir que nosotros estamos en medios de comunicación a nivel nacional y nos hemos dedicado a enseñar qué es esta enfermedad y cómo se previene en la casa, cómo se previene en la comunidad, hacer esa conciencia familiar, decirle a las personas cómo deben de comportarse, llamar a lo que es la cuarentena voluntaria, que sabemos que es un esfuerzo que hacemos, pero que el líder de cada país es el gobierno y el líder de cada gobierno es el Ministerio de Salud. Así debería de ser. Debería de tener esa voz independiente el Ministerio de Salud. Nuestra ministra de Salud realmente no tiene una voz independiente. Esa es nuestra realidad. Reciben órdenes, porque las órdenes son prácticamente verticales. Son órdenes que se deben de cumplir y que no tienen tampoco opinión estas personas que tienen grandes cargos en Nicaragua. Lastimosamente, es una pena lo que yo estoy diciendo en este momento, pero es una verdad, es una realidad la que estamos hablando. Nuestro Comité Científico Multidisciplinario está conformado por 12 profesionales, por 14 profesionales, de estos 2 son comunicadores, tenemos psicólogos, tenemos educadores, doctorados en educación, gente muy capacitada, tenemos 10 médicos, de eso una parte son clínicos, neonatólogos, ginecobstetras, infectólogos, tenemos epidemiólogos, tenemos salubristas, y realmente todos los días nosotros estamos escribiendo y estamos en los medios de comunicación prácticamente todo el momento, porque nuestra preocupación y nuestra ocupación es brindar y apoyar a la comunidad nicaragüense en cuanto a el COVID-19. Muchas gracias, doctora Somarribas. El panorama que describe, y no la interrumpí justamente para que pudiera hilar todo el panorama, es sinceramente demencial. Un país que atraviesa una pandemia y despide a personal sanitario valioso, capacitado, educado, muchos de ellos en el extranjero. Un país que expulsa a sus profesionales de los hospitales públicos cuando tratan de reflejar científicamente la causa de una muerte, no les da los implementos de protección personal al personal sanitario y le da esos implementos de protección de cuidado a los enterradores. Es decir, es completamente de locos que la gente que va a enterrar los cuerpos tenga más equipos que los médicos
y los enfermeros que están cuidando a las personas con COVID. Es sinceramente una situación muy crítica la que ustedes describen. Doctor Argüello, desde la Sociedad Nicaragüense de Medicina, ¿han podido establecer algún tipo de contacto y de asesoría y de resultados con el Ministerio de Salud de Nicaragua? Yo soy presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, pero aquí ya vemos más de 30 organizaciones, 30 asociaciones médicas de las diferentes especialidades y subespecialidades, y nos hemos reunido, logramos elaborar un protocolo, porque aquí no existe un protocolo oficial, digamos, no lo puedes encontrar en la página web, no lo puedes encontrar en ningún lado, circuló en las redes sociales, pero no sabes si ese es un protocolo falso o verdadero. Entonces, todas las sociedades médicas nos juntamos y todas escribimos los protocolos o las guías de actuación que se deben tomar frente a la epidemia. Y se circuló pues, por los diferentes lugares. Pero, digamos, en este país todavía se está utilizando la cloroquina, la ivermectina y la nitazoxanida. Todos estos son antiparasitarios y el primero, la cloroquina, es un medicamento que está prohibido por la FDA, por el similar a la FDA en Francia y en España, porque se observó que cuando vos juntás un antibiótico, la citromicina con esta cloroquina, da muchos problemas cardíacos, hasta el 35% de arritmia, lo cual te impide que tu corazón tenga un ritmo adecuado y esto te puede conducir al paro y a la muerte. Entonces todavía se está dando esto en los hospitales públicos, o sea, no se está utilizando lo que la ciencia está señalando. Y por otro lado, la parte de los equipos de protección que decía la doctora Somarriba, pues que gracias al esfuerzo de la sociedad civil que ha comprado, digamos, los equipos aquí, hay gente que se ha puesto a hacer los equipos y que se ha distribuido, pues eso ha ayudado muy poquito, una gotita diría yo, y hace poco una donación de Taiwán de 8.000 trajes que esperamos nosotros que sea entregada, 8.000 trajes al gobierno, ¿no? Esperamos que sea lo más rápidamente distribuida al personal de salud, porque ya llevamos más de 50 fallecidos que podía ser evitado, pues no solamente el personal de salud, son los 50, pero tenemos miles de muertos que podían haber sido evitados en este país, porque este virus, independientemente de los desastres que están pasando en todo el mundo, este es un virus sencillo de controlar, porque con agua y jabón lo puedes eliminar, porque si logras el distanciamiento, que ya las últimas investigaciones te reflejan que en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, ha disminuido un 83% de casos solamente con el distanciamiento social, que en realidad es un distanciamiento físico, solamente con esas medidas. Entonces, una de las preocupaciones nuestras es que en todos los países del mundo la epidemia dura 2 meses. O sea, desde que comienza a subir y comienza a bajar, dura 2 meses. O sea, tenés una epidemia prácticamente que te está golpeando durante 2 meses, pero ya luego comienza a bajar. Muy pocos países en el mundo han durado 3 meses. Pero estamos hablando de países que han tomado todas las medidas, inclusive hasta llegar a la cuarentena total. Ante el país que no se mueve nadie, esos países 2 meses. Pero en el caso de Nicaragua, que no se ha tomado ese tipo de medidas, que más bien se promueve el contagio de la gente, obviamente este tipo de epidemia no va a durar 2 meses, no va a durar 6 meses. Entonces vamos a tener más enfermos, más complicados y por supuesto más fallecidos. El sufrimiento humano es enorme. A eso sumarle los gastos de bolsillo de cada familia que está gastando un montón de dinero. Después, los gastos del propio presupuesto de la República que se tienen que gastar porque los hospitales se están utilizando más, están llenos. Y el problema que vamos a tener de fondo es que en todos los países de Centroamérica y con los que hacemos negocios, básicamente Estados Unidos y México, van a tener controlada la epidemia y nosotros no. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Nicaragua se puede insertar dentro de la economía regional? O sea, ¿qué nicaragüense, digamos que yo quisiera ir a Costa Rica? Pues, ¿me van a dejar entrar los costarricenses? No, que tienen toda la razón. Porque, ¿cómo saben si yo estoy infectado o no? Pues me tendrán que hacer una prueba y si me encuentran positivo, me dirán regrese otra vez a su país, lo cual es lo correcto, ¿no? Entonces, esta situación nos pone en desventaja también, no solamente social, sino económica, tomando en cuenta que este país venimos en un declive económico importante y que el 80% de los trabajadores aquí es del sector informal.
Doctor Entonces, no Argüello, tenemos políticas públicas para ayudar a este tipo de trabajadores. doctor Argüello, se nos va acabando el tiempo y tengo una preguntita más para la doctora Somarribas, así a la velocidad del rayo, muy concreta. Doctora, ¿en qué puntos de Nicaragua el brote es más fuerte y más intenso en estos momentos? ¿Qué información tienen sobre eso, desagregada? Bueno, inicialmente estuvo, el primer lugar fue Chinandega, que eso queda al norte, colindando con Honduras, cerca de Honduras. Managua es un foco importante, Masaya también, y ya estábamos viendo en los otros departamentos del país, en la costa atlántica también. Sabemos que hay bastantes pacientes afectados. Nuevamente no tenemos los datos reales, pero eso es lo que hemos sabido con unos datos del observatorio que se hay en Nicaragua, que es de un grupo pues, prácticamente independiente. Doctora María Mercedes Somarribas, infectóloga, y el doctor Leonel Argüello Irigoyen, epidemiólogo, muchísimas gracias por este desolador panorama que nos cuentan, sincero, documentado, científico. Gracias por su participación en Costa Rica Noticias. Buenas noches y toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, un abrazo virtual hasta Managua. Sinceramente, muy doloroso lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también las gracias por estar ahí, por acompañarnos. El contexto es parte de nuestra misión. Entender lo que nos pasa en Costa Rica se comprende mejor entendiendo también lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Panamá. Nos permite contextualizar, tomar medida. Ese es nuestro trabajo. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.